frente. Seguimos mirando a los mercados. Jaime Martínez Muñoz, consultor estratégico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Standard & Poor's ha lanzado hoy una advertencia diciendo que la perspectiva económica de la eurozona es de dolor y de dolor a corto plazo, cuando Morgan Stanley habla de un S&P en los 3.900. Sí, bueno, efectivamente, está habiendo cierta, como bien comentabas, divergencia entre las diferentes casas, ¿no? Pero sí que es cierto que frente a la euforia que parecía que había en las últimas semanas, ¿no? Con respecto a algunos datos macro, como podría ser una caída moderada de la inflación, en fin, tanto en el conjunto de Europa como en algunos países, ¿no? Recuerdo que en el último dato que tenemos de mayo había una gran sorpresa en países como Alemania o Francia, donde la inflación, pues, no estaba bajando más de lo previsto. Y eso parece que ha dado una ilusión, podríamos decir ficticia, ¿no? Por parte de algunos sectores, digamos que esperan una relajación, ¿no? Por ejemplo, de los bancos centrales. De hecho, la propia Reserva Federal ha anunciado un parón después de más de un año de subidas de los tipos. Pero bueno, es cierto que está habiendo muchísima inestabilidad. En el seno del Banco Central Europeo también está la discusión, ¿no?, entre los halcones y las palomas sobre cómo, digamos, mantener la ejecución de las políticas restrictivas. Y eso es lo que está provocando, pues, una especie de confrontación, ¿no?, entre los mercados de la renta variable y renta fija. Parece que ahora la renta fija sí que empieza a ser más interesante, ¿no?, para los inversores. Y bueno, para la renta variable creo que por supuesto hay mucha volatilidad, hay que estar muy atento a los beneficios de las principales empresas, que bueno, no están siendo especialmente pujantes, ¿no?, en muchas de ellas, y por tanto, bueno, yo creo que hay que tener prudencia, y es lo que se está diciendo en realidad, ¿no?, que puede venir un verano muy duro en el cual, bueno, pues todavía la inflación, aunque está bajando, sigue manteniéndose en niveles muy altos, ¿vale? Incluso ya si miramos en ciertos países como España, la subyacente está por encima del IPC general, en niveles del 6%, lo cual implica que, bueno, esa inflación se está enquistando, ¿no? Es una inflación de segunda vuelta. Y por otro lado también habría que recordar que, bueno, los nuevos riesgos asociados que hay que tener en cuenta, ¿no?, como un mercado laboral que está muy tenso, no solamente en Estados Unidos, sino por supuesto en Reino Unido y también en Europa. En Europa ya la tasa de paro se sitúa en niveles mínimos, a un 6,5%. Y bueno, la amenaza, ¿no?, del retorno de las reglas fiscales, que esa es la principal amenaza, sobre todo para los países del sur de Europa, que son los que están más expuestos a una deuda pública sobre el PIB muy elevada. La renta fija podría empezar a tener atractivo a partir de ahora, con un Banco Internacional de Pagos que ha advertido en las últimas horas, ha instado a los bancos centrales a no pausar las subidas de tipos y a mantenerlas en el tiempo. ¿Hace bien? Sí, en mi opinión hace bien, porque al fin y al cabo hay que recordar que, en fin, los mercados se mueven fundamentalmente por expectativas, ¿no? Y lo que no sería lógico desde el punto de vista económico es que el Banco Central Europeo diese un mensaje ni de relajación cuando, repito, los niveles de inflación siguen siendo muy elevados del objetivo del 2%. En Europa actualmente el último dato era el 6,1%, y por tanto no conviene dar un mensaje ni de relajación ni mucho menos de un parón en la política de subida de tipos de interés. Es evidente que falta aún mucho recorrido. También estamos oyendo que hay tensiones coyunturales que pueden alimentar esa inflación que están surgiendo ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, esos problemas en los acuerdos de exportación, como de los cereales o de otras materias primas, que lo que pueden hacer, digamos, es impactar en una menor oferta y, por tanto, pues dar más presión a los alimentos. Desde luego hay que seguir con un mensaje estable. El Banco Central Europeo, además, y hay que decirlo, entró muy tarde a la carrera para combatir la inflación, ¿vale? De hecho, aún no hace ni un año que empezó a subir los tipos de interés, y por tanto debe mantenerse en esa política y dar un mensaje muy claro, si es que no quiere tener un problema de credibilidad y sobre todo tampoco presiones internas, como ya digo, de los halcones. Entonces, desde luego podemos esperar más subidas, posiblemente moderadas de los tipos de interés, ya no de medio punto, sino por supuesto como la última vez, ¿no?, de un cuarto de punto, pero bueno, yo creo que aún tenemos un largo recorrido para combatir la inflación. Hoy hemos tenido también ese desplome de los IFO de junio en Alemania, e informe económico del Bundesbank diciendo que la recesión terminará en el segundo trimestre y que habrá un ligero repunte de PIB de aquí a no mucho, justo entre abril y junio.
No sé si son demasiado optimistas en el Bundesbank con la situación económica alemana según los datos macro que estamos viendo y que estamos percibiendo en estas últimas semanas. Mm. Bueno, es cierto que la economía alemana está mucho más preparada que otras, ¿no? Que son más rígidas, como puede ser la economía española o la economía francesa. La economía alemana ha demostrado en las crisis recurrentes bueno, tanto precedidas por el auge y, por supuesto, luego la recesión, que es capaz de recuperarse a una velocidad mayor en fin, que la media del resto de países comunitarios. Sin embargo, es cierto que, bueno, habría que identificar ciertos riesgos que a lo mejor el Bundesbank no está estimando con la suficiente cautela. Hay que recordar de nuevo que la economía alemana es una economía es una economía muy intensiva en capital y por tanto sostenida en ahorro que es la que es capaz de financiar luego las inversiones empresariales. Y como bien ha alertado el Banco Central Europeo también, ese ahorro que se generó por el COVID, ¿no? Ese colchón del que disponían sobre todo las economías domésticas, se está agotando. Por tanto, es de esperar que haya en fin, un problema de fondos prestables en los mercados en Alemania y en el resto de Europa, y que por tanto, bueno, esa caída de ahorro puede impactar en una menor inversión y que, bueno, a largo plazo también tenga un problema, un impacto en el crecimiento de la economía alemana. Sin embargo, también la industria alemana, como digo, es mucho más flexible. Se están viendo que los indicadores de precios industriales están mejorando muchísimo y por tanto, bueno, yo sí que considero que la economía alemana está muy preparada, pero bueno, sin embargo, de nuevo también hay que tener mucha cautela porque también en la medida en que es una potencia exportadora, como es Alemania, hay países como España en las que ahora digamos, puede que tengamos otros problemas. No sé si de entrar en recesión técnica o no, pero desde luego sí que se puede ver una desaceleración. Hay que recordar que España, por ejemplo, tuvo un rebote de un crecimiento muy elevado debido a que tuvimos la mayor caída tras la crisis del COVID. Sin embargo, bueno, las expectativas que hay ahora es que el crecimiento en 2023 y sobre todo en 2024 va a ser, bueno, se espera un crecimiento muy moderado. Y por tanto, bueno, si Europa, digamos, se enfría un poco, eso también va a afectar a la capacidad de Alemania de exportación y por tanto de crecimiento. China, Standard & Poor's hoy precisamente ha sido la que ha recortado las previsiones de crecimiento para el 23, para el conjunto del año para el gigante asiático, del 5,5 hasta el 5,2, mientras hemos conocido que, sin embargo, por otros sectores como el automovilístico, da el acelerón y ya vende más coches, exporta más coches que Japón, una nación hasta ahora reina en este mercado. Sí, yo creo que bueno, se ha puesto las pilas, ¿no? Digamos, después de aquellos shocks que también tuvo de demanda y de oferta, porque al final tuvieron nuevos brotes de COVID, en fin, en el año pasado, es decir, con posterioridad a las primeras olas que sufrió Europa. Bueno, ya sabemos que China volvió a tener una recaída. Sin embargo, bueno, yo creo que han hecho un esfuerzo muy intensivo en invertir para ensanchar esas cadenas de suministro que afectaban especialmente a la industria automovilística, por ejemplo, y a otros sectores más industriales. Y por lo tanto, bueno, sí que parece ser que China va a remontar, ¿no? Tiene una capacidad también de recuperación muy grande y por tanto, bueno, digamos, ahora queda aquí el problema más geopolítico de cuál va a ser su posición y posicionamiento, digamos, en la economía mundial, ¿no? Cuál va a ser su papel relevante en la economía mundial frente a otros actores como Estados Unidos o Rusia. También hay que ver, en fin, qué ocurre con la guerra de Rusia y Ucrania, que parece que, bueno, que en fin, con lo que ha pasado recientemente, pudiera ser que vaya a haber un desenlace final, pero bueno, aún queda mucho tiempo para ver qué es lo que ocurre. Y bueno, de momento yo creo que hay que tener muchísima moderación a nivel mundial. Por supuesto, la economía mundial se va a resentir y por tanto, mucha tranquilidad y sobre todo foco en acabar con el principal problema que tenemos, que es la inflación. La inflación es el principal problema que hay que atajar, porque si no, no seremos capaces digamos, de recuperarnos y de tener un crecimiento que sea fuerte en el medio y largo plazo. El de las elecciones en Grecia, esa victoria que hemos tenido del conservador Kyriakos Mitsotakis, esa segunda vuelta un poco artificial en este país, con ese bonus de 50 diputados al partido ganador para apuntalar más o menos el poder ser investido y sobre todo gobernar con cierta holgura dentro de la Cámara Baja helena.
¿Recuperar o no el investment grade? Esa es un poco la dicotomía en la que se debate 13 años después de haberlo perdido por la crisis financiera. ¿Es posible para Atenas volver a recuperar este grado de inversión y quitarse el lastre de los bonos basura? Bueno, es una buena noticia para los mercados, ¿no? Esta victoria, porque al fin y al cabo la situación que tenemos ahora y sobre todo, particularmente en Grecia, que viene de una crisis primero demasiado larga para las familias y las empresas de Grecia y muy intensiva. Hay que recordar que, en fin, desde hace más de una década Grecia viene sufriendo muchísimos ajustes, no solamente por parte de la Troika, ¿no? Cuando en su momento fue rescatada y tuvo que ser soportada por un apoyo de liquidez y un apoyo financiero del Banco Central Europeo inmenso. Pero sí que es cierto que lo que se necesita ahora en Grecia son políticas, primero, de una mayor contención del gasto público, y aquí es cierto que también, no solamente la voluntad del gobierno, ¿no? del gobierno de Grecia, sino también del nuevo ambiente que va a haber en Europa, como es el retorno de las reglas fiscales, que no sabemos si finalmente será volver al ratio convencional, por ejemplo, del 60% de límite máximo de endeudamiento. Es posible que haya una flexibilidad o una adaptación a ese pacto, a ese pacto de estabilidad y crecimiento conforme a la nueva dinámica de la economía, ¿no? Después de la pandemia. Pero sí, desde luego lo que Grecia necesita es mantenerse en esa senda que lleva aplicando desde hace una década de gasto público moderado, un mayor ajuste, un mayor esfuerzo en sanear sus cuentas públicas, ¿no? Todavía tiene una deuda pública y un déficit muy elevados que, por supuesto, se ha ido reduciendo, pero bueno, aún tiene mucho recorrido. Y al fin y al cabo, pues dar oxígeno a la economía productiva del país, que son las empresas, ¿no? Las que generan riqueza y empleo. También aprovechar, digamos, la competitividad que tiene Grecia ahora para tener un mayor peso en la exportación de bienes y servicios, y con eso, bueno, pues tener una mayor recuperación y dar un mensaje a los mercados de que es un país que ha vuelto a la senda de estabilidad y que por lo tanto es un país con confianza, un país que ha vuelto a recuperar confianza en los mercados y los inversores. Yo creo que sí que es posible, pero desde luego no va a ser inmediato. Le queda también mucho recorrido a Grecia. Sin embargo, bueno, lo que ha estado haciendo es un ajuste muy importante, pero desde luego muy severo y que sin duda yo creo que va a dar resultado. Jaime Martínez Muñoz, consultor estratégico, muchas gracias por haberse acercado a la señal de Negocios Televisión. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Y mientras tanto, quien se acaba de pronunciar